es un día glorioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hoy día es un día glorioso? Pongámonos de pie. Ponte de pie, iglesia. Y vamos a dar gracias. Hoy día es día de agradecimiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son agradecidos del Señor en esta mañana? Por estar acá. Después de un año y medio, Dios nos ha bendecido para poder estar en este lugar. Y no solo por estar en este lugar, Dios te va a bendecir. Dios te ha bendecido porque eres su hijo, porque Él te ama, porque a pesar de lo que ha pasado, Él nunca te ha dejado. ¿Cuántos levantan su mano agradeciendo al Señor de que Él ha sido fiel, que Él ha sido bueno, que Él ha estado contigo en los peores momentos? Él no te ha dejado solo. Yo he visto la misericordia de Dios en mi vida, no sé si tú, pero hoy día vamos a agradecer al Señor y vamos a orar porque Él ha sido bueno. Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, te damos gracias por lo que tú eres, Señor, y por lo que significas para nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de lo que ha pasado en el mundo, Señor, tú has sido fiel, Señor, y tus misericordias, Señor, nos han seguido, como dice tu palabra, día tras día, Señor. Y no hemos visto, Señor, que hemos pasado a lo mejor necesidades, hemos pasado cosas, Señor, pero tu mano siempre nos ha sostenido, Señor. Y en esta mañana agradecemos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar acá en esta casa. Declaramos bendición, Señor, sobre esta iglesia, sobre esta casa, sobre los hermanos, Señor, que están acá, los que no han podido venir y los que están en su casa. Declaramos bendición sobre sus vidas, Señor. Que esta mañana, Señor, tú nos sorprendas. Que esta mañana, Señor Espíritu Santo, haga vida y haga rema en nuestro corazón. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que es lo más importante, Señor. Y en esta mañana queremos decirte, Señor, que te amamos. Dale un aplauso al Señor ahí en tu lugar. ¿Cuántos le aman? Oh, gloria. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Antes de partir el culto y darle la bienvenida, tenemos unas recomendaciones que nos piden, ¿no es cierto?, por normativa. Primero, los baños, para conocimiento de la iglesia, los baños están en el sector de camarines, ¿ya? Está el baño de mujeres, que es el primer baño que está acá, y el baño de varones, ¿ya? Esa es la primera instrucción. Segundo, no se pueden sacar la mascarilla. Tercero, la hojita que ustedes ven ahí de las canciones tienen que llevársela. No puede quedar en el asiento, ¿ya? Se la tienen que llevar a su domicilio o si gustan después en algún lugar. Porque no va a haber proyección. ¿Por qué cosa? Además, porque no estamos con problemas todavía técnicos que estamos tratando de solucionar para que ustedes puedan ver las canciones, ¿ya? Tercero, la próxima semana va a haber doble culto. Gloria a Dios por eso. Entonces, al haber doble culto, es muy importante que tengan que hacer las inscripciones, que me dice Tania que van a ser los días martes. Ya los días martes van a estar abiertas las inscripciones para que ustedes puedan, valga la redundancia, inscribirse. Es muy importante que las personas estén acá a las 9:30, pero la salida tiene que ser muy puntual del primer culto. ¿Por qué? Porque vamos a tener hermanos que van a ingresar al segundo culto. Entonces, a las 11:30, los hermanos que están en el primer culto tienen que ya estar fuera. ¿Se entiende, verdad? Para que el segundo culto, digamos, pueda poder entrar. ¿Qué más tenemos? A ver. No sé qué más por ahí. Bueno, después el pastor va a dar otras indicaciones para que podamos tomar hoy día la Santa Cena. ¿Vamos a tomar la Santa Cena hoy día? ¿Estamos contentos con eso? ¿Sí? Vamos a compartir la mesa del Señor. Entonces, esas serían las indicaciones. Recuerden, inscribirse los martes, resumen, inscribirse los martes. Pueden optar al culto de las 9 de la mañana, el culto temprano, ¿cierto? Y el otro culto que después es a mediodía. Siempre con la misma inscripción, ¿no es cierto? Con sus datos, lo que ya lo pudieron hacer. Y eso sería por parte, digamos, de los avisos de recomendaciones. Entonces, vamos a partir. Porque la cena va a ser cada uno a su puesto también. Sí, mira, pues que, bueno, lo va a dar después el pastor, pero ahí la Dori me da un tips. La Santa Cena vamos a servir en sus puestos, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a pasar acá, ¿ya? Como recomendación, pero eso lo vamos a ver después el pastor cuando le toque a él
¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Qué ha sido para ustedes estar hoy día acá? Yo estoy contento. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Estás contenta, Doris? ¿Sí? ¿Y tú, Álvaro, estás contento, no? Oye, Álvaro, nuevo acá en el ministerio, que Dios le bendiga también acá con nosotros. ¿Cuántos creen que la gracia del Señor es sublime? Amén. Yo creo que la gracia del Señor es sublime. Vamos, iglesia, cantando todos. Aplaudiendo, dice. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No lo escucho. Oh, oh. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Arriba. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Díselo. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor, esta mañana. ¿Cuántos creen que el Señor es digno? Él es digno de recibir toda honra, toda gloria. No hay nadie que pueda robar la gloria del Señor en esta mañana. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno, dice. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Que se escuche, iglesia. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar,
canción que vamos a entonar se llama Un siervo para tu gloria. Y reconozco que esta canción me encanta porque sigue siendo un sentir, un deseo fervoroso de mi corazón poder ser un siervo, una sierva para su gloria. Y quisiera leerles en Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Cuántos esta mañana somos siervos del Señor? Anhelamos ser Tenemos que ser siervos. Amén. ¿Cuántos quieren ser siervos, pero para la gloria del Señor? Amén. Acompáñanos ahí con las palmas.
Te alabamos, Señor, en esta mañana. Haznos un siervo, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a comprender, Señor, que hemos sido creados solo para ti, Señor, para alabar tu nombre en esta mañana. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Porque logramos entender, Señor, que tú has sido fiel. A pesar de todo, Señor, tú has sido bueno, Señor. Y tu misericordia nos ha seguido hasta el día de hoy, Señor, que podemos estar acá congregados, Señor. No veíamos tan lejanos, Señor, pero tu día, Señor, nos has permitido estar acá con mis hermanos, Señor, haciendo coinonía, Señor, y alabando tu nombre. Te alabamos, Señor, y que toda la honra y toda la gloria, Señor, siempre, siempre sean para ti. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor ahí. Vamos a invitar acá a nuestro pastor. Toma asiento un minuto. Vamos a invitar a nuestro pastor. Vamos a bajar nomás, músicos, para que él nos comparta la palabra del Señor y lo que nos tenga que decir. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Confundidos todavía? Por favor, ¿no? Aquí hay un espacio especial, ¿verdad?, que ha sido consagrado para lo que tanto anhelábamos, estar juntos adorando y alabando al Señor. Así que es un motivo de fiesta, ¿no?, y de emoción, porque necesitamos tocarnos y vernos, ¿no? Es difícil contenerse, al menos a mí me cuesta, y gracias por la hermana Tania, ¿verdad?, que se ha encargado de llamar la atención cuando nos acercamos mucho, pero es que es inevitable querer abrazarse, ¿no? Ustedes conocen el Salmo 133, el versículo 1, ¿cómo lo dice? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final de ese salmo, cortito, que dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Así que la gloria y la honra para el Señor. Bendito sea su nombre, el alfa y la omega, el principio y el fin, Rey de reyes y Señor de señores. A Él no le ha sorprendido el coronavirus ni la pandemia. Él ha estado y estará siempre en control de todo. Él es Dios, todo le pertenece. De tal manera que tenemos que tener la sensibilidad de poder entender estos tiempos y qué es lo que Él está haciendo y quiere hacer, ¿no? Y lo quiere hacer a través de su iglesia. Yo hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión, ¿verdad?, que la he titulado Volviendo al principio, ¿no? Porque ha sido un año y medio complejo, difícil y muy duro, ¿no?, que ha puesto en jaque a la humanidad, absolutamente. Todos los sistemas de salud, los sistemas económicos, sistemas políticos, ¿verdad?, las grandes naciones, las del primer mundo, en fin, no supieron, hasta el día de hoy, digamos, porque hay muchas cosas que están todavía en prueba, cómo contrarrestar todo esto. Y no solo, ¿verdad?, estoy hablando del coronavirus, de la pandemia, sino que estoy hablando
de los incendios que estamos viendo hoy día, ¿verdad?, en algunos países, ¿no?, el calentamiento global, la efervescencia social, política. Estamos viviendo tiempos complejos. Habemos muchos que creemos que el Señor viene pronto, ¿no? Por consiguiente, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, y no solo encendidas, sino que también con aceite, ¿no? Ustedes saben que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, bueno, perdonen, tengo tantas cosas que decirles. Cuando venía para acá, es difícil, ¿no? Perdonen, no quiero ocupar mucho tiempo porque después me pasan la boleta, pero son tantas cosas, queridos. Hemos luchado con nuestra fe, hemos luchado con nuestro estrés, con nuestro cansancio, tal vez más de alguna situación familiar, ¿verdad?, producto del confinamiento. Hay una preocupación por la salud mental. La iglesia no es ajeno a eso. La diferencia es que la iglesia puede recurrir a quien le sostiene, a quien le renueva, ¿no? Nuestro Dios Todopoderoso, su presencia y su Espíritu Santo. Así que estamos contentos, vamos a tener Santa Cena, como bien lo decía mi hermano Rodrigo, no queremos que se mueva de su lugar, ¿no? Hay hermanos que están, ¿cuánto se llama?, designados, y la idea es pasar por el medio, ¿verdad?, y servir a los que quieran participar. Eso lo vamos a ver después, y cada uno va a estar en su lugar y les vamos a avisar cuándo beber y cuándo comer. Nuestros mismos hermanos van a retirar después, ¿verdad?, los utensilios, y no vamos a poder abrazarnos como lo hacíamos normalmente. Les pedimos que mantengan y que mantengamos, ¿no?, porque a mí me cuesta mucho la distancia y el, ¿cuánto se llama?, y la escamarilla, como dice mi nieto, ¿no?, la escamarilla en la nariz y en la boca, ¿no? Así que, bueno, que el Señor nos bendiga, queridos. Yo quería referirme hoy día a un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, no sé si se podrá, ¿sí? Hechos capítulo 4, del versículo 13 al 31. También estamos en un proceso de ampliación de la iglesia, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Hay un sector, el Señor nos ha bendecido con una ampliación. Vamos a tener una sala multiuso, para capacidad para 140 personas. Se han construido salas, más baños, ¿no? Así que, por la gracia del Señor, Él ha dispuesto esto para que el templo se llene. El próximo domingo, como decía Rodrigo, vamos con 2 cultos, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de organizar una escuela dominical. Estamos acotados por los aforos, por eso que estamos así, en la escuela dominical igual, pero vamos a seguir adelante, ¿no? Así que, para que nos tengan en oración. Hechos 4, del 13 al 31. Perfecto. Gracias. Gracias, Fernanda, José. Vamos a leer. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan repitieron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguelo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido.
pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Acompáñenme en oración, por favor. Dios mío, gracias, bendito Dios, por tu presencia, por tu voluntad, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia. Tantas cosas más pudiéramos decir de ti, mi Señor. Pero por más que quisiéramos prodigarnos en encontrar, Señor, adjetivos, definiciones, no podemos, porque nada te puede contener. Eres el Dios maravilloso, todopoderoso. Señor, ese Dios creador del cielo y de la tierra, dueño de todo, Señor. Estamos emocionados, Padre mío, y entendiendo lo que significa realmente la comunidad. Señor, nos has llevado y lo has permitido, Señor, a vivir situaciones complejas, pero confiamos en ti y sabemos que detrás de esto hay un propósito, Señor. Tú sabes que no podemos mirar más allá de nuestra nariz, pero por tu palabra sabemos que tú estás en el futuro, al cual aún no llegamos, y confiamos, Señor, que todo esto es de bendición. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura de estos tiempos, saliendo, Padre mío, a veces de esta situación que nos incomoda, que nos atemoriza, que nos hace autocompadecernos, Señor, para poner atención a la dirección de tu Espíritu Santo, a la enseñanza de tu palabra. Dios mío, porque tú has querido que tu iglesia siga dando testimonio de tu reino en este mundo, Señor. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a entender esto que ocurrió, Señor, al comienzo de la iglesia, hace 20, 21 siglos atrás, Señor. Pero que por tu gracia, tú permitiste que quedase revelada como lección, advertencia, enseñanza para nosotros. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, quise en esta mañana referirme, ¿verdad?, a este pasaje que tiene que ver con el comienzo de la iglesia y pensando, orando, ¿verdad?, que era lo más adecuado, que era lo que el Señor quería que pensáramos. Vino a mi memoria, ¿verdad?, esto que les compartí hace unos minutos atrás, volviendo al principio, ¿no? Y quiero contarles un poquito por qué. En el capítulo 19 de Mateo aparece una conversación de Jesús con los fariseos respecto al divorcio, ¿no? Y los fariseos le preguntan a Jesús: Maestro, le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y Jesús responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Él respondió con una pregunta, pero él hace mención en su respuesta: ¿no habéis leído que al principio? Vuelven los fariseos con una segunda pregunta: sí, claro, por supuesto, maestro, pero Moisés nos permitió divorciarnos. Jesús responde: por supuesto, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Pensando en eso, ¿verdad?, Jesús usa en su
en su relación con los fariseos el volver al principio, ¿no? Había una confusión, había una duda si era legítimo o no el repudio, el divorcio, había un cuestionamiento a la mujer, en fin, ¿no? Y Jesús, para responder, ¿verdad?, lo hace llevándolos al principio. Tomando eso como paralelo, no voy a hablar del matrimonio en esta oportunidad, yo pensaba, decía, bueno, esto nos ha confundido. Hay distintas opiniones respecto a esta pandemia, ha sido una sorpresa para el mundo, absolutamente. Y como lo decía también hace unos momentos, ¿verdad?, sometió a prueba muchos sistemas, muchas manifestaciones de poder político, social, en fin, y desnudó definitivamente la fragilidad humana y trajo confusión. Al interior de la iglesia, ¿verdad?, también distintas opiniones, algunos interpretando esto como un castigo de Dios, ¿verdad?, otros como que venían los últimos tiempos, algunos se deprimieron, se agotaron, estrés, pero una situación compleja y difícil, confusión. Y ahí me acordé del pasaje, volvamos al principio, para reenfocarnos y no perder de vista lo que somos y lo que Dios quiere de nosotros. Porque hay una cosa que me imagino van a coincidir conmigo, la iglesia a través de la historia humana y su propia historia siempre ha sido absolutamente protagonista de todos estos procesos sociales, políticos y económicos que ha vivido la historia humana. La iglesia no puede abstraerse de eso. Nosotros somos ciudadanos chilenos, ¿verdad? O somos ciudadanos, algunos hermanos colombianos, en fin, algunos hermanos peruanos, pero pertenecemos, ¿verdad?, a un lugar y en ese lugar tenemos compromisos y tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces, y somos parte de la iglesia de Dios. De manera que lo que afecta a nuestra sociedad, a nuestra cultura, también nos afecta a nosotros. La diferencia está en cómo lo enfrentamos, por supuesto que sí. Y dónde están nuestras convicciones y nuestra fe y nuestra certeza. Pero pensé que era bueno, ¿verdad?, buscar, al igual como lo hizo Jesús, ¿verdad?, el reenfocarnos, volvamos al principio. Y aparece esta lectura, esta que acabo de hacer. No deje de leerla, no sé si trajo su Biblia, si se fijó, ¿verdad?, en la pantallita, pero revísela porque hay varios elementos que nos pueden ayudar, ¿no?, en estos días. Yo siempre lo he dicho, creo que es un privilegio vivir este tiempo. Sabiendo que Dios está en control de todo, Él sabía que nosotros, esta generación, ¿verdad?, íbamos a vivir esta experiencia. Y como lo encontramos en su palabra, Él confía en su iglesia. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. De manera que el Señor ha confiado en que la iglesia, ¿verdad?, de esta generación, de este tiempo, estaba preparada, ¿verdad?, para vivir esta experiencia a nivel mundial. Y en el texto que les leí, ¿verdad?, por ejemplo, encontramos, está el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ellos habían sanado en el capítulo 3, ¿verdad?, a un paralítico que estaba parado en la puerta del templo. Cuando el paralítico pide dinero, ¿se acuerdan? No tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y se produce el milagro. Eso causó revuelos que le permitió a Pedro predicar. Se convirtieron 3.000 personas. Comenzaba la iglesia, comenzaba el poder del Espíritu Santo. Era el principio. Pero eso generó revuelo, ¿verdad?, en la ciudad. Y aquí empieza, ¿verdad?, a suceder una serie de elementos que quiero proponérselos a ustedes en el día de hoy, ¿no? Y lo primero, ¿verdad?, porque ellos fueron llevados ante los gobernadores, ellos fueron llevados ante las autoridades, ¿no? Eso lo encontramos en el capítulo 4, ¿no? Fueron llevados, fueron interrogados y se les prohibió, y fueron amenazados, se les prohibió hablar de Jesús, ¿no? Los amenazaron, en fin. Pero cuando él o ellos son increpados, ¿no?, y son confrontados, uno puede darse cuenta que, por ejemplo, como primer elemento, ¿verdad?, había un mensaje que ellos estaban entregando.
Era una comunidad que tenía claro lo que tenía que decir. Y usted lo puede encontrar del versículo 10 al versículo 12 del capítulo 4, ¿no? Cuando ellos, ¿verdad?, hablan y se defienden, miren lo que dicen: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, se referían al paralítico, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es, y aquí empieza el mensaje, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Palabra, evangelio, ¿no?, de Dios, que la iglesia debía entregar. En otras palabras, ¿verdad?, nada ha cambiado para nosotros. Seguimos siendo responsables de compartir el evangelio de Cristo, hablar de Jesucristo. Podrán haber muchas otras maneras de compartir la esperanza, y de hecho lo hemos apreciado, ¿verdad?, a través de los medios sociales, de las redes. Iniciativas muy bien intencionadas, pero nada ha cambiado para la iglesia, para el pueblo de Dios. Tenemos que comunicar, ¿verdad?, la verdad de Jesucristo a los demás. La salvación, en ningún otro hay salvación, no hay nada que reemplace la obra de Dios a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que reemplace la paz que necesita, la salvación que requiere la humanidad. Eso no ha cambiado. Y la iglesia tiene que entenderlo, ¿verdad? Por más que esté viviendo un momento complejo, difícil, conflictivo, debe entregar el mensaje. No hay otra institución, no hay otra ONG, no hay otra organización, ¿verdad?, que tenga lo que la iglesia tiene por gracia de Dios, que es el mensaje del evangelio, que transforma, que cambia, que genera esperanza, que hace todo nuevo, que entrega una perspectiva trascendente, eterna. Y eso es sanador, sobre todo en tiempos como lo que estamos viviendo o como lo que hemos vivido. Lamentablemente, ¿verdad?, muchos han partido y han muerto por efectos del virus. Pero la manera en que lo ha vivido, ¿verdad?, y lo vive una familia que sabe que ese familiar conocía al Señor y había una relación, es muy distinto de la manera que lo vive alguien que no conoce al Señor. Y estoy hablando de este ejemplo porque precisamente está en el límite de la vida y de la existencia humana. No hay nada que dé más esperanza de saber que nos vamos a encontrar en la eternidad. ¿Se da cuenta? Pablo decía: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y ese mensaje y esa esperanza, ¿verdad?, la da Jesucristo, que está por sobre todo, ¿verdad?, buena intención nuestra, que está por sobre toda acción solidaria, ¿verdad?, generosa. Nada cambia el mensaje. Y ellos lo entendieron. Y delante, ¿verdad?, de las autoridades dijeron, ¿verdad?, este es el mensaje. E incluso, es más, ellos fueron agresivos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Cristo vive. Hermanos queridos, y no sabemos lo que venga de aquí más adelante, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que tú tienes que hablar, lo que tú tienes que compartir, ¿verdad?, es precisamente de Cristo. Y miren, la segunda reflexión que quiero entregarles en esta ocasión está muy vinculada a esta, que fue la primera, ¿verdad? El no poder dejar de compartir nuestro testimonio personal de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Fíjense que si usted revisa en el texto, ahí en el capítulo 4, versículo 20, ellos dicen: nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Mira lo que el Señor ha hecho en mí. Es decir, no solo comparto, ¿verdad?, un evangelio, no solo comparto a Cristo por lo que sé, sino también por lo que Él ha hecho en mí. Mi propio testimonio se transforma, ¿verdad?, en un argumento absolutamente incuestionable. Como ese ciego de nacimiento, cuando lo entrevistan, ¿verdad?, y lo interrogan después que Jesús lo había sanado. ¿Se acuerdan, no?
Cuando él dice, te apuesto, le dicen a él, ¿no? Te apuesto que fue ese pecador, ¿verdad?, que sana los días de reposo. Y el hombre dice, bueno, la verdad que no sé si es pecador. Lo único que sé es que era ciego. Y ahora veo. No sé si tú me crees, déjame compartirte de Cristo. Mira cómo Él cambió mi vida. Acuérdate cómo yo era, cómo yo maltrataba, ¿verdad? Cómo yo era corrupto, cómo era aquí, cómo era grosero, cómo era indiferente con mis hijos. Pero mira, algo pasó. No lo puedo decir, pero algo pasó, cambió mi vida. Ahora sí me importa mi esposa, sí me importan mis hijos. Y me doy cuenta, ¿verdad?, que hay lugares a los cuales no puedo ir. Y me doy cuenta que hay cosas que no puedo mirar. Incluso hay relaciones de amistad que yo sé que no me convienen y me siento incómodo. El mensaje del Evangelio, la experiencia personal. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo dejar de compartirte. Yo veo tu necesidad. Yo veo tu esfuerzo. Pero mira lo que Él hizo conmigo. También lo puede hacer contigo. Lo tercero que uno puede apreciar, ¿verdad?, en estos versículos, ¿verdad?, es que la iglesia siempre ha estado y estará rodeada de un ambiente, de una atmósfera de permanente amenaza y conflicto. Siempre. Nunca van a existir las condiciones, ¿verdad?, ideales, como hablan los científicos, hay un término que ellos ocupan, ¿verdad?, para vivir el Evangelio. Porque son dos culturas distintas. La contracultura, como el estudio que estamos viendo con los hombres los días miércoles. El reino de Dios, ¿verdad?, con sus planes, sus propósitos, sus principios, con sus súbditos, hombres y mujeres consagrados, ¿verdad?, llamados, empoderados, perdonados, transformados, que choca, ¿verdad?, con un mundo, ¿verdad?, que rechaza, que no cree, incrédulo, necesitado. Y aquí nosotros apreciamos en el texto, ¿verdad?, la amenaza que rodeaba a estos hermanos, a estos hombres. Fíjense ahí mismo en el capítulo 4, ¿verdad?, versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Estos son los gobernantes. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, ¿no? Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese hombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Prohibición, restricción, amenaza, advertencia, desprecio, discriminación. Y fíjense la respuesta de estos hombres. Ahí mismo, ¿verdad?, en el versículo 19. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Conflicto. Nunca va a encontrar, ¿verdad?, la iglesia de Dios un lugar donde sea bien recibida, sino que siempre hay oposición, hay un choque, hay un conflicto, hay un precio que pagar. Amistades que se terminan, familias que se dividen, amigos que desaparecen, murmuración, ¿verdad?, que nos agrede, que nos ofende, ironía que nos manifiestan, maltrato muchas veces en el trabajo. Nunca. Está la amenaza, está la crisis y el conflicto, porque hay un precio que pagar. Y tenemos que estar dispuestos a entenderlo así, porque al propio Señor Jesucristo le costó la vida. Tuvo que morir, resistido hasta la muerte. Para nosotros no va a ser distinto, no va a ser diferente. Y más adelante, ¿verdad?, ahí en el mismo capítulo 4, encontramos, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo de saduceos, versículo 2. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección. Estaban muy disgustados. Muy disgustados. Pero la iglesia tiene que entender que debe proclamar y vivir el Evangelio siempre bajo tensión, bajo amenaza, bajo crisis, bajo conflicto. El solo discurso, ¿verdad?, inicial de Jesucristo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso, ¿verdad?, marca inmediatamente el corazón de quien escucha. ¿De qué tengo que arrepentirme? Yo soy bueno. Yo jamás le he sido infiel a mi señora, no me he acostado con ninguna otra. Yo trabajo y me voy a la casa y llego a mudar a la guagua, voy al supermercado, ayudo a mi señora. ¿De qué me tengo que arrepentir? Ausencia absoluta de conciencia de pecado. Nosotros mismos nos creemos buenos. Creemos, ¿verdad?, que damos el ancho, que cumplimos el estándar. Y nos entibiamos. Y somos sabios en nuestra propia opinión y nos cuesta, ¿verdad?, empatizar con el que piensa distinto. Porque en el corazón, ¿verdad?, aún está esa lucha entre Él y nosotros, entre su espíritu y nosotros. Y eso genera conflicto, crisis, tensión. Y de repente decimos algo que no debíamos haber dicho, o escribimos algo que no debíamos haber escrito. ¿Y cómo lo hago? Me equivoqué. Ese solo hecho, ¿verdad?, de entender que debo dar un paso para reconciliar lo que eché a perder, es una crisis dentro de mí. El Evangelio de Cristo, ¿verdad?, comienza a hacer crisis en mí desde mi propio corazón, de ahí hacia afuera. Porque me doy cuenta que tengo que pedirle perdón a mi esposa, pero no sé cómo hacerlo, porque además, ¿verdad?, soy orgulloso. Y si no conociera a Cristo, lo más probable es que no sería consciente de eso. Y eso ya es una tensión. Eso multiplíquelo o amplifíquelo, ¿verdad?, como comunidad, como iglesia, por supuesto que sí. Lo cuarto que quería compartir con ustedes y que está presente también en el texto, es cómo la iglesia ora a Dios por valentía y coraje para continuar predicando. Fíjense ahí en el capítulo 4, versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, a los hermanos, y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos, las amenazas. Cuando lo oyeron, ¿quién? Los suyos, los hermanos, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. El primer impulso, la primera reacción fue buscar a Dios. Y la iglesia tiene que entender, y así lo ha entendido a lo largo de todos estos años, ¿verdad?, que necesitamos de Dios. Que hay muchas cosas que nos superan, pero que tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros y que ante el requerimiento nuestro, ¿verdad?, Él se hace presente conforme a su voluntad, muchas veces no conforme a lo que nosotros queramos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. El no, el sí, el espera, provienen de Dios. Y ellos fue lo que hicieron. Fíjense, al quedar libres, perdonen que lo lea de nuevo, el versículo 23 y 24, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron: oye, mira, nos amenazaron, no quieren que hablemos más de Jesús, nos advirtieron. El ambiente está complicado, peligroso. Miren, asómense por la ventana, ¿ven ese auto que está allá? Nos vinieron siguiendo. Eso no es cierto, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Así que hablemos bajito. Pero ¿cuál fue la reacción de ellos? Cuando lo oyeron, versículo 24, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y miren el versículo 29, una parte de la oración que ellos hicieron. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. La oración no es: Señor, ten misericordia de nosotros, protégenos y cuídanos. Haz un milagro de tal manera que cuando venga, ¿verdad?, inteligencia, no encuentre la dirección de la casa. Ellos oraron, ¿verdad?, casi como una especie de, perdone que lo diga, ¿no?, una especie de suicidio. Señor, danos poder, danos coraje y valentía para seguir predicando. La insurrección espiritual.
a propósito de insurrección social. Pero esa fue la oración de ellos. Por eso, versículo 30, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo, Jesús. Lo quinto que está presente, no se preocupen, son 20 aspectos. No sabía cuánto deseaba estar aquí con ustedes. Y eso que todavía no hemos analizado el griego, ¿no es cierto? El quinto aspecto que encontramos en la lectura es la permanente presencia y poder del Espíritu Santo que empodera a la iglesia. ¡Wow! Eso es maravilloso, eso es emocionante. La presencia del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este relato también está presente, un poco antes del versículo 13, ¿verdad?, que comenzamos a leer, en el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de Hechos, le preguntan los gobernantes a Pedro y a Juan, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? ¿A quién le han ganado? Fíjense la pregunta, ¿con qué poder? La respuesta de ellos, ¿cuál fue? Mejor dicho, lo que se manifiesta en Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y más adelante, en el versículo 31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios, fíjense, sin temor alguno. Ustedes saben, ¿verdad?, que el relato de los Hechos más bien es el relato del Espíritu Santo. De cómo el Espíritu Santo fue conformando la iglesia y fue direccionando, ¿verdad?, el avance del reino. Y cómo fue llamando y enviando personas el Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso que muchos decimos, ¿verdad?, de que el libro de los Hechos aún no se ha terminado de escribir. Hoy día somos nosotros. Jesús vino, compartió, vivió, ¿verdad?, murió, resucitó, entregó el mensaje, se fue y le dijo a los que estaban ahí, ahora les toca a ustedes, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pasó esa generación, han pasado 20, 21 siglos y la iglesia sigue viva. Hoy día la iglesia somos nosotros y también tenemos la experiencia del Espíritu Santo para hablar con denuedo, con coraje, de tal manera que ninguna pandemia, ninguna insurrección social, económica, política, ningún cambio debe socavar, ¿verdad?, lo que la iglesia debe hacer. Y porque además está empoderada por la presencia del Espíritu Santo. Solo tu presencia, acuérdense que esa es nuestra clave, solo tu presencia hace la diferencia. Solo tu presencia hace la diferencia. Y esa presencia, ¿verdad?, es la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y esta iglesia lo tenía. Lo tenemos nosotros, hermanos. Lo tenemos nosotros. Porque esto es por fe. No tenemos una foto, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Esto es por fe. Si usted lee Gálatas capítulo 5 se da cuenta, ¿verdad?, que esto es por fe. O Gálatas capítulo 3, perdón. Y lo último que podemos apreciar en el texto, que también es potente, y creo que de alguna forma lo hemos aprendido, y sobre todo el día de hoy, en ello, en este relato, se aprecia una conciencia, ¿verdad?, de que este grupo era comunidad de Dios en torno a un propósito. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, los versículos que hemos ido leyendo, por ejemplo, cuando son amenazados, dice el texto, ¿verdad?, estoy leyendo capítulo 4, versículo 21, después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Y en el versículo que viene a continuación, el versículo 23 dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Volvieron a los suyos.
Es decir, era un grupo, ¿verdad?, absolutamente conscientes de que eran una comunidad especial de Dios, empoderada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, con un propósito. No podemos perder de vista, ¿verdad?, el propósito de congregarnos y de ser iglesia de Dios aquí en Chicureo. Es verdad que surgen amistades y qué bueno que así sea, pero lo que nos vincula, ¿verdad?, y lo que nos incorpora a un propósito en este lugar no es la amistad, sino que es la obra de Cristo en nosotros. Fuimos llamados, ¿verdad?, para congregarnos en este lugar con un propósito. Esta expresión, volvieron a los suyos, significa, ¿verdad?, que Pedro y Juan, a pesar, ¿verdad?, del poder y de la experiencia con Jesucristo mismo, porque ellos fueron absolutamente interlocutores con Jesús, pertenecían a una comunidad, volvieron a los suyos y contaron todo lo que les había sucedido y todos comenzaron a orar y fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que yo estoy tratando de compartir, hermanos, son los principios y la obra estratégica de Dios a través de los suyos en condiciones adversas, complejas y difíciles. He tratado de rescatar eso para reenfocarnos. Hay cosas que no van a cambiar nunca. El mensaje no va a cambiar. La necesidad del empoderamiento del Espíritu Santo no va a cambiar. El propósito, ¿verdad?, de ser parte de una comunidad, de una iglesia, eso no va a cambiar. No son llamados aislados. Usted necesita congregarse, debe congregarse. Por eso nos preocupaba mucho, ¿verdad?, a veces cuando nos conectábamos en Zoom, hermanos y hermanas que no aparecían. Por supuesto que es incómodo, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo. Pero necesitamos sentir que somos parte de algo especial. No porque haya mérito alguno en nosotros, ni porque hayan coincidencias o afinidades sociales, de familia, sino porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos el uno con el otro. La comunidad. Y aquí está presente. Ellos vuelven a la comunidad, oran con la comunidad y piden que el Señor les dé más coraje y más valentía para seguir predicando, a pesar de las amenazas, a pesar, ¿verdad?, del peligro, a pesar de las advertencias, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas. El contrato está vigente. El contrato está vigente, perdona que lo diga de esta manera. Y hoy día nos toca a nosotros. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿no? Y que su Espíritu Santo y su palabra vaya poniendo en nosotros estas certezas y estas convicciones, ¿verdad? Vivir lo que estamos viviendo, por supuesto, pero sin perder el foco. Sin perder el foco, porque somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Hoy día más que nunca, no sé si más que nunca, hermanos queridos, porque la verdad que la historia humana tiene episodios tristes y tremendamente complicados, pero hoy es un momento de necesidad. Y nosotros tenemos algo, ¿verdad?, que el mundo no tiene. Y debemos compartirlo. Debemos entregarlo. Debemos hablar de nuestra propia experiencia. ¿Verdad? Animarnos los unos a los otros. Clamar, ¿verdad?, que el Señor nos guíe y nos proteja. Volver al principio. Volver al principio. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra. Como decía en mi oración hace unos minutos, al comienzo, Señor, tú has permitido que tu palabra quedase revelada hasta este tiempo. Señor, y yo te ruego que nos fortalezcas. Te suplico, Señor, que renueves nuestras fuerzas. Te ruego, Señor, que fortalezcas la fe. Tú nos llamaste, nos perdonaste, nos hiciste una nueva creación. Nos
consagraste. Dios mío, y en esa convicción queremos permanecer en tu propósito y en tu voluntad. Señor bendito, como hemos leído, tener el coraje, la valentía de compartir tu evangelio, pero también lo que tú has hecho en nosotros. Ese es el mandato, esa es la instrucción que tú nos has dado. Y ayúdanos como iglesia a coordinarnos, a respetarnos, a cuidar la unidad, la comunión, porque este es un llamado que tú hiciste para incorporarnos a tu cuerpo. No es un llamado solitario. Ayúdanos, Señor, a cuidar la comunión, entendiendo, Señor, que desde esta comunidad, Señor, tú quieres bendecir a la humanidad. Tu iglesia, no solo acá en Chicureo, sino que en tantos lugares, hombres y mujeres, consagrados para ti, empoderados por tu santa presencia, redimidos por ti, Señor, que en ciudades, en aldeas, en pueblos, en valles, en desiertos, incluso en cárceles, extienden tu palabra, la comparten y tu reino se manifiesta, Señor. Levanta nuestros brazos, abre, Señor, nuestra mente y perdónanos, Señor, si hemos sido deficientes. Perdónanos, Señor, si hemos perdido el foco. Pero hoy en este lugar estamos tan contentos y agradecidos, Señor. Estamos enternecidos. Por eso habla a nuestro corazón y quítanos, Señor, esa dureza, esa apatía, esa indiferencia, Señor, ese juicio condenatorio. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Oramos en Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos míos, si vamos a participar de la mesa del Señor. Ustedes ya saben, lo hemos compartido tantas veces, ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor? ¿Verdad? Aquel o aquella que ha entregado su vida al Señor, que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido, que ha hecho del Señor Jesucristo su Señor, que por fe sabe que sus pecados han sido perdonados, que se ha relacionado, ¿verdad?, con Él. Él es mi Señor. Aquel o aquella que quiere conocerle, que busca obedecerle, ¿no? Hijo o hija de Dios, discípulo o discípula de Jesucristo. ¿Se acuerdan del pasaje que siempre les leo en la Santa Cena? Capítulo 22 de Lucas. No saben cuánto deseaba comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. He tenido días muy complicados, estoy cansado. Ustedes saben que tengo que partir, tengo que volver donde mi Padre. Y no he tenido ni un minuto con ustedes y lo único que quiero ahora es comer esta Pascua con ustedes, tener un momento con ustedes. Tengo que decirles algunas cosas, pero me tengo que ir. Y a donde yo me voy, ustedes no me pueden seguir. No se turben, no tengan miedo, tengan confianza en mi Padre y en mí. A donde yo voy, les voy a preparar un lugar para que a donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y los voy a volver a buscar. Por eso que este momento para mí es importante. Yo quiero comer esta Pascua con ustedes. Y como ya no me van a ver más, por favor háganlo siempre. Háganlo en memoria de mí. Porque no lo voy a comer más ni lo voy a ver más hasta que yo regrese. Los amo. No hay mayor amor que este cuando un amigo da su vida por sus amigos. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto abunde. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer.
Son todas palabras de Jesús, esos últimos momentos. Y en ese contexto Él les dijo, no saben cuánto deseaba comer con ustedes esta Pascua. Este es un espacio íntimo. No se olviden de enseñar lo que yo les he dicho a otros. Y hagan entre ustedes lo que yo hice con ustedes. Yo les lavé los pies. Ustedes escucharon, ¿verdad? Que hay un mandamiento. Amarás, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben qué? Ustedes deben amar al prójimo como yo los he amado. En esto van a conocer ellos allá afuera que ustedes son mis discípulos. En que se amen ustedes unos a otros. No los voy a dejar solo. Viene un consolador. Les conviene que yo me vaya, porque ese consolador, ¿verdad?, les va a recordar, les va a enseñar todo lo que yo les he dicho. ¿Tú crees todo esto? Esto que acabo de compartir a través de una paráfrasis está en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, palabra de Jesucristo. Si usted quiere participar de la mesa, le quiero invitar a que se ponga de pie. Voy a pedir a mi hermano Cristian, mi hermana Claudia, que me ayuden, y también está mi hermano Esteban y mi hermano Albeiro, por favor. Si usted quiere participar de la cena, póngase de pie, no se mueva de su lugar. Ellos van a pasar ofreciendo el pan y la copa. Usted solamente tiene que tocar, sacar y esperar a que simultáneamente, ¿verdad?, la bebamos y la comamos. Y una vez que comamos y bebamos, no se mueva de su lugar, por favor, porque nuestros mismos hermanos van a retirar los utensilios. No les voy a pedir que nos abracemos como lo hacía antes, sino que permanezca en su lugar, ¿no? Muy bien. Cristian, Claudia. Este es un momento solemne, es un momento especial. La iglesia de Dios, el Chicureo, está participando de la mesa. No se olvide que el que invitó es Jesucristo. Él invitó. Usted está en la mesa del Señor por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. No porque sea parte de una familia cristiana o porque desde chiquitito conoció el Evangelio cuando lo llevaron a la escuela dominical. Usted está participando de la mesa del Señor porque Jesucristo perdonó sus pecados, porque usted se quebrantó y se humilló, su sangre limpió su corazón. Fue sellado con el Espíritu Santo, nació de nuevo, una nueva criatura. Por eso está sentado a la mesa del Señor. Y hacemos esto en memoria de Él, como Él lo instruyó a su iglesia. Hagan esto en memoria de mí. De manera que esa copa, ese pan, ¿verdad?, es en memoria de Jesucristo, a quien usted nunca ha visto, pero que lo ama por fe. Es lo que dice Pedro, ¿verdad?, en su primera carta a los hermanos dispersos, ¿no? Él les dice, ustedes no conocen a Jesucristo, pero lo aman. Qué maravilloso, hermano. Es un momento solemne de intimidad, ¿verdad?, con su Señor.
Este es el momento en que sí podemos quitarnos las caramillas, ¿no? O la mascarilla. Vamos a servirnos el pan. Permítanme leer, ¿verdad?, este texto. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se fijan el texto, no? La noche en que fue traicionado, mientras él era traicionado, él estaba entregando su cuerpo. Fíjense la contradicción, la paradoja. Mientras él entregaba su cuerpo, era traicionado. ¿Cómo converge, verdad, la conducta humana en contraste con la gracia divina? Y él sabía que estaba siendo traicionado. ¡Wow! A mí me emociona hasta las lágrimas. La gracia y la misericordia, a pesar de estar siendo traicionado, él entregaba su cuerpo. ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia! Por eso ahora comamos de este pan con profunda sujeción y humildad. Comamos, por favor. Gabriel, ¿tú podrías dar gracias por el pan? ¿Podrías dar gracias por el pan? Señor, te queremos dar gracias por estar reunidos aquí, Dios, para poder compartir, para poder venir a adorarte, a alabarte. Te queremos dar gracias por el pan, por entregar tu cuerpo para nosotros, Dios, para poder bendecirnos y para poder seguirte. Te damos gracias por todo, Dios. Amén. Pero el texto también dice más adelante: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Tome su copa y beba la sangre que representa la sangre de Cristo, aquella derramada por nosotros y que limpió su culpa y su pecado. Claudia, ¿podrías dar gracias por la copa? Ay, Señor, te damos gracias por esta sangre derramada en la cruz, Señor. Por esta sangre que tú botaste, Señor, para limpiar nuestros pecados, Señor. Gracias por estar hoy acá, Señor, por permitirnos disfrutar de tu cena, de recordar, Señor, todo ese sacrificio que hiciste por nosotros, Padre. Con el único ánimo de santificarnos, de perdonarnos, Señor. Gracias, Padre. Que este vino que acabamos de tomar nos recuerde esa sangre que limpia nuestros pecados y que nos libera, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza, ¿verdad? Mientras nuestros hermanos recogen los utensilios, por favor no se muevan de su lugar. ¿No? Cerca de ti yo quiero estar.
es la salida. Ya la salida va a ser ordenada. Vamos a salir los hermanos que están al principio del templo primero y después hacia adelante. ¿Se entiende, verdad? Como avión, los hermanos de adelante. Lo importante, hermanos, recordar que afuera ojalá no tengamos sociabilidad, sino que podamos dirigirnos a nuestros vehículos. Oramos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado, Señor. Porque esta alabanza nos ha ministrado en nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias por estar acá, Señor, nuevamente, en tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú te vayas, Señor, con nosotros a nuestros hogares, Señor. Y te quedes aquí siempre, Señor. Acompáñanos, Señor. Bendícenos esta semana que comienza, Señor, en cada uno de sus quehaceres, Señor. Y que vivamos siempre en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Lo que hiciste en mí. Vamos a cantar digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Perfecto es su amor, tomas en mi lugar.